Los juegos de aventura son un género de videojuegos al que todos hemos jugado alguna vez. Y es que este género es uno de los favoritos de los jugadores, tanto por sus historias como también su jugabilidad. Es por eso que hoy te traigo una lista de los 10 mejores juegos de aventuras para PC. Espero que disfrutes de este video y sin más que decir, empecemos con el top. Outer Wild es un videojuego con una perspectiva de primera persona. En el juego, el personaje del jugador se encuentra en un planeta con solo 22 minutos antes de que el sol local se convierta en supernova y los mate. Nuestro personaje debe explorar el sistema solar local para aprender cómo llegó allí, por qué el sol se convertirá en nova, los secretos de los Nomai, la raza alienígena que había construido esta galaxia, y otras informaciones y secretos que se pueden usar en las repeticiones posteriores del videojuego para explorar más a fondo. Aunque la galaxia repite los mismos 22 minutos, cada vez que el jugador inicia el videojuego, la galaxia cambiará en el transcurso de ese periodo, haciendo que algunas partes de los planetas sean accesibles solo en ciertos momentos. Dishonored 2 se juega desde una perspectiva de primera persona. El juego se ambienta 15 años después de la plaga que azotó la ciudad de Dunwall. La localización del juego ahora será en Karnaca, una ciudad ficticia de Europa infestada por una nueva plaga, transmitida por insectos voladores. El jugador puede iniciar la campaña con 2 personajes, los cuales podrán expresarse a lo largo del juego. Ambos personajes empuñan una pistola, una ballesta, una hoja retráctil, granadas y minas, todo lo cual es actualizable. Los jugadores pueden elegir si jugar sigilosamente o no, y pueden terminar el juego sin quitar una vida. El jugador también tiene acceso a poderes sobrenaturales, aunque estos poderes son opcionales y pueden ser rechazados. I Take Two es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. La trama se centra en Cody y Mai, una conflictiva pareja de humanos convertidos en muñecos por un hechizo. Juntos, atrapados en un mundo fantástico donde lo impredecible aguarda a cada paso, deberán intentar a toda costa salvar su relación rota. El juego está diseñado específicamente para el modo multijugador cooperativo, en pantalla dividida, lo que significa que debe jugarse con otro jugador a través del juego local o en línea. También presenta una gran cantidad de mecánicas de varios géneros de videojuegos. Estas mecánicas de juego están relacionadas con la historia y el tema del nivel. Los jugadores deben cooperar entre sí y utilizar estas habilidades para progresar. What Remains of Edith Finch se juega desde una perspectiva de primera persona. El juego se centra en el personaje de Edith, miembro de la familia Finch, afligida por una maldición percibida que hace que todos los miembros de cada generación, excepto uno, mueran de formas inusuales. El jugador explora la casa Finch y la naturaleza circundante a través de una serie lineal de habitaciones, senderos y espacios de acceso secretos. A lo largo de la casa, se encuentran con una serie de monumentos a los familiares fallecidos. Los jugadores progresan interactuando con estos santuarios y experimentando la muerte de estos miembros de la familia en varias formas, incluidos libros animados, escenas y minijuegos en primera persona. Rime es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. El juego sigue a un niño que llega y busca una isla misteriosa, con un espíritu de zorro como guía. El jugador guía al niño a resolver acertijos ambientales en 5 grandes niveles. El jugador puede hacer que el niño corra, trepe, transporte objetos y empuje o tire de objetos más grandes por los paisajes de la isla. También puede hacer que el niño grite o cante, lo que puede desencadenar ciertos eventos vinculados a las estatuas cercanas, como hacer que una puerta se abra por un periodo de tiempo limitado. A través de estos comandos, el jugador irá resolviendo varios acertijos ambientales. No Man's Sky es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. El objetivo principal del juego es alcanzar el centro del universo o categorizar el máximo de especies de animales, plantas y rocas para recibir recompensas del Atlas. Mediante la exploración, los jugadores ganarán información acerca de los planetas que podrán incluir en el Atlas, una base de datos universal que podrá ser compartida con otros jugadores del juego.
Los jugadores además ganan materiales y recetas para mejorar el equipo de su personaje y comprar una pequeña variedad de naves espaciales, permitiéndoles viajar más profundamente hacia el centro de la galaxia, ver planetas con entornos hostiles o comerciar con otras naves. The Outer Worlds se juega desde una perspectiva de primera persona. El videojuego se desarrolla en un futuro alternativo que divergió en el año 1901, cuando el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, no es asesinado por Leon Czolgosz en la Exposición Panamericana. En las primeras etapas del videojuego, el jugador puede crear su propio personaje y desbloquear una nave que actúa como el espacio central del videojuego. Aunque el jugador no puede controlar su nave, sirve como un punto de viaje rápido para acceder a diferentes áreas del juego y al inventario del jugador. Durante las situaciones de combate, el jugador puede usar varios tipos de armas, como cuerpo a cuerpo y armas de fuego, como también puede usar el sigilo o habilidades sociales para evitar el combate por completo. Metro Exodus es un videojuego con una perspectiva de primera persona. El juego se ubica en el año 2036, 2 años después de los eventos de la primera entrega, y continúa la historia de Artyom, el protagonista principal de la serie. El jugador podrá buscar recursos para modificar y mejorar sus armas, teniendo que hacerle frente a bestias mutantes y humanos hostiles en diferentes condiciones climáticas. El mapa estará compuesto de varios niveles abiertos, que se podrán explorar libremente en busca de misiones opcionales, además de las directamente relacionadas con la historia principal. El jugador también deberá tomar decisiones importantes para salvar a sus compañeros y amigos, teniendo como resultado múltiples finales. Stray se juega desde una perspectiva de tercera persona. La historia se centra en un gato callejero, perdido en una ciudad de robots, en la que para escaparse y reencontrarse con su familia, deberá de resolver un antiguo misterio. El jugador controla a un gato callejero, que atraviesa saltando plataformas y escalando obstáculos y puede abrir nuevos caminos interactuando con el entorno, como trepar en cubos, volcar latas de pintura, operar una máquina expendedora y arañar objetos. Algunos de los niveles del juego tienen elementos de mundo abierto, lo que permite al jugador vagar libremente. Rocky es un videojuego que sigue a una niña que viaja al desierto ancestral para rescatar a su hermano menor de Rocky, un monstruo negro, como la boca de un cuento de hadas. El juego sigue el curso de su aventura, mientras se encuentra con criaturas folclóricas y resuelve acertijos para desbloquear caminos más profundos en el bosque. Los jugadores también pueden recopilar elementos en una especie de catálogo que se encuentran dispersos por la configuración del juego. El diario también incluye un mapa de cada lugar visitable e información sobre él y los personajes que se encuentran dentro, según la perspectiva de Tobe. Llegamos al final de este top y espero que algún juego te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.